Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 5 de mayo, damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de redacción y ortografía. Concretamente estaremos hablando de las letras y formas conflictivas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Está con nosotros el profesor Antonio Rojas Tapia, especialista en la Fundación en el tema de la redacción, en el área de la redacción y la ortografía, a quien cederé el micrófono, no sin antes invitarles a todos ustedes a que participen, nos formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emigdio. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Ya tienes el hospedador, Antonio. Muy amable, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta plática breve que tendremos acerca de la redacción y ortografía y, por supuesto, en una forma particular, las letras y formas conflictivas. En primer lugar, quiero ratificar que una redacción clara y precisa es resultado de un pensamiento claro y preciso. La redacción obedece precisamente al orden que tenemos en nuestra mente. Y vale la pena que consideremos el aspecto, digamos, comunicativo de la redacción, ya que un texto no es responsabilidad nada más de quien lo lee, es principalmente o inicialmente de quien lo escribe. Es decir, yo redacto un texto y no puedo decir, pues fulano no lo entendió porque no sabe leer, y otra persona no lo leyó porque no comprende bien, pero mi texto está muy bien escrito. No, si de 10 personas que lo leen, 9 no lo entienden, el problema es de quien está escribiendo. Y si una persona lo lee y no lo entiende, es el 100% de nuestros lectores, el problema puede estar en quien está redactando. Entonces, un texto bien redactado es aquel que no puede dejar de ser entendido por quien lo lee. Recordemos que es muy importante tener en cuenta que la redacción es una habilidad. No solamente implica conocimientos, sino implica práctica. Es como si tomamos un curso de redacción, de natación, o queremos aprender a tocar el piano y nos ponemos a leer cómo se toca el piano. Nos ponemos a leer cómo se nada muy bien. Tenemos que meternos a la alberca, tenemos que sentarnos frente al piano para ejecutar. Y entonces, a redactar se aprende redactando. Y por supuesto también ayuda leer. Porque leer, estoy refiriéndome, claro, a textos que estén bien escritos, que estén publicados como un libro, en un periódico, en una revista, que han sido avalados por alguien, porque ahí es cuando vemos cómo nadan los campeones, cómo tocan los grandes maestros del piano. También eso sucede en la redacción. Cuando leemos libros valiosos, textos periodísticos, revistas avaladas, obviamente estamos leyendo, estamos dándonos cuenta de cómo escribe la gente que sabe hacerlo. Para redactar se necesitan conocimientos. Por conocimiento quiero decir que sepamos lo que queremos comunicar. Experiencia. A esto me refiero con ese aprendizaje que se da en la vida cotidiana,
no el que está en los libros nada más, sino el trato con la gente y nos va a mesurar el texto, porque un texto o un documento que nosotros hacemos puede estar bien redactado si lo escribe A, puede estar bien redactado si lo escribe B, pero depende del contexto en el que esté, cuál funciona mejor. La redacción no es como en las matemáticas. Un resultado está bien y los demás están mal. No. Puede estar el texto bien por cada persona que lo haga. Se necesita sensibilidad para que lleve un tono adecuado. Si estamos formulando una hipótesis para generar una tesis escolar, se necesita esa sensibilidad para generar un documento de cobranza o de venta o de promoción. Entonces, depende del interlocutor, depende del contexto, depende hasta del país, aunque sean de habla latina. No es lo mismo dirigir un documento a un argentino que a un cubano o a un mexicano de Chihuahua o de Yucatán, de Oaxaca o de Colima. Las sensibilidades son diferentes. Necesitamos eso que se denomina asertividad, que es el saber decir las cosas de una forma clara, no grosera, pero sí precisa, sí directa. También necesitamos, por supuesto, cierto cuidado, cierto tratamiento, a veces de tú, a veces de usted, a veces en plural, a veces en singular, a veces en segunda persona, un tú, un usted, a veces en tercera persona, él, ella, y sobre todo se requiere voluntad, voluntad para escribir, el deseo, pues, de querer formular un texto en forma adecuada. Aquí puse algún ejemplo que nos remite a precisamente los conflictos que tenemos en las letras, en las formas, en las palabras, en las oraciones. Y observemos que existen dos posibilidades. Les puse un par donde hay variaciones leves, un par de oraciones donde hay oraciones leves. Por ejemplo, en la 1 y 2. ¿Cómo debemos decir? ¿La mayoría de los estudiantes llegaron tarde o la mayoría de los estudiantes llegó tarde? ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? La diferencia es que el verbo está en el 1, está en plural, y en la 2 está en singular. ¿A qué obedece el plural o singular? Se llama número, gramaticalmente, el número del verbo. Debe estar relacionado con el sujeto, con el núcleo del sujeto. Aquí estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de los estudiantes. De los estudiantes es un calificativo para mayoría. La palabra principal es mayoría, que es singular. La mayoría llegaron tarde, no. La mayoría llegó tarde. La 1 está equivocada, la 2 es correcta. Otro ejemplo. El cultivo del arroz y el del frijol es muy delicado. 4. El cultivo del arroz y el del frijol, perdón, ahí me equivoqué, debí cambiar, debe ser son muy delicados. Eché a perder el ejemplo, pero bueno, sirva para que lo pongamos en plural, porque está hablando de dos cultivos, un cultivo del arroz y otro cultivo del frijol. Entonces no debe decir es muy delicado, sino son muy delicados. En las 5 y 6, en ese taller automotriz son muy responsables. ¿Ahí qué notamos? Ahí hay una falta de concordancia de género. El género, en español tenemos 3 géneros, el singular,
perdón, el masculino, el femenino y el neutro. El género parte del sexo, digamos, del sexo animal, pero va más allá, porque las cosas tienen género, aunque evidentemente no tienen sexo. Digo maceta y es femenino, o digo sillón y es masculino, pero no son animales, por tanto, no es el sexo lo que está determinando. Sin embargo, sí tiene su punto de partida ahí. Hoy inclusive, desde hace 10 años no más, tenemos en las manifestaciones sociales, tenemos un conflicto en el manejo de los géneros, porque quien pronuncia un discurso, muchas veces en un discurso, en un meeting, trata de ser inclusivo o inclusiva. Y entonces dice, por ejemplo, todos, todas y todes. Y entonces están inventando de manera popular, coloquial, un género tercero que incluya a todos los partícipes de cierta elección sexual. Pero bueno, en principio tenemos masculino, femenino y el neutro. Neutro es cuando digo, por ejemplo, lo negro, por diferencia, el negro, lo negro y la negra, ¿no? Femenino, masculino y neutro. En este caso tenemos un conflicto en taller automotriz, porque taller, que es la expresión más común, más coloquial, taller automotriz, sin embargo, taller es masculino, el taller, ese taller. No decimos tallera o esa taller, es masculino. Pero la terminación automotriz es femenino, como lo tenemos en actriz, por ejemplo, o en emperatriz. Esa terminación tris implica femenino. Entonces tenemos una discordancia o una falta de concordancia entre el sustantivo taller y el adjetivo automotriz. Tendría que ser taller automotor, no taller automotriz. Por supuesto que esto de la lengua se determina en la realidad, no en los libros. La realidad lingüística está en el metro, en el autobús, en el mercado, no está en la Academia de la Lengua. Y la realidad se mueve. Entonces, en este caso, aunque hay una falta de concordancia en taller automotriz, así se ha aceptado. Y si yo tuviera que abrir un negocio de este tipo, pondría seguramente taller automotriz, porque quizás si pongo taller automotor, mis clientes no van a llegar. Van a suponer que arreglo otras cosas. Así es de dinámica la lengua. También en torno de la puntuación tenemos algunos conflictos, algunas dudas, algunos problemas. Aquí tenemos una pregunta y 4 posibilidades de respuesta. Les pido a ustedes que lo lean brevemente en silencio y vamos a observar la condición que nos marca un punto, una coma o su ausencia. Leo en voz alta. La pregunta es, ¿en cuál expresión hay 2 personas? Si ustedes se observan, en A y B son las mismas palabras. En C hay otras palabras y en D
dice que en ninguna de las tres opciones anteriores existen dos personas. Lo leo en voz alta y dice así: Él, el señor presidente, y el secretario debían presentar sus renuncias. B. Él, el señor presidente y el secretario debían presentar sus renuncias. C. Él, el vocal, el señor presidente y el secretario debían presentar sus renuncias. D. En ninguna. Nos dice Miriam Alejandra que es la respuesta, es A. Beatriz nos dice que es D. También Celia dice que es D, de dedo. Guadalupe dice que es D. Laura dice que es B, B de bueno. Jesús nos dice que es D, D de dedo. ¿Alguien más? Bien, la respuesta correcta es A. La respuesta correcta es A, como bien lo apuntó Miriam Alejandra. Está la opción A con efectivamente dos elementos. El par de comas que limita a el señor presidente es como un paréntesis. Aclara quién es él. Lo que dice la oración es: él y el secretario debían presentar sus renuncias. Él y el secretario debían presentar sus renuncias. Y entre paréntesis, es decir, entre un par de comas, aclara quién es él. El señor presidente. Lo leo nuevamente. Él, el señor presidente, y el secretario debían presentar sus renuncias. Por diferencia de B, que dice: él, el señor presidente y el secretario debían presentar sus renuncias. Claro, yo estoy poniendo aquí un ejemplo que es difícil de detectar. Si realmente ya fuéramos a formular la oración para que nadie se equivoque, tendría que poner, quien esté redactando, el señor presidente y el secretario debían presentar sus renuncias y dejarnos de aclaraciones de quién es él. El señor presidente y el secretario debían presentar sus renuncias y así nadie se va a equivocar. Es parte precisamente de lo que tenemos que observar en el momento en el que nosotros redactamos un documento. Bien, vamos a otro ejemplo. Si hay algún comentario, alguna participación, con gusto es bienvenida, por supuesto. Dice en la siguiente: observen ustedes estas oraciones. Quizá el ejemplo está un poco extenso para este momento y lo voy a saltar, perdón, pero se trata más o menos de lo mismo. Pregunta en cuál oración está mal empleada una coma, y les digo, la coma no debe usarse entre sujeto y predicado. Debe usarse sujeto, predicado, sin coma intermedia. No importa la extensión de la oración, que en este caso la que está mal es la C. Los datos de línea base local reflejan que el sistema Milpa y de pequeños productores son coma, ahí está mal utilizada la coma. Por razones de tiempo me adelanto y les muestro en la parte de lexicología, es decir, en el vocabulario, algunos errores que cometemos muy frecuentemente, como es, por ejemplo, cuando decimos hay que buscar otras alternativas. Alterum, alternativa, quiere decir otras. Entonces, decir buscar otras alternativas es redundante.
No es pleonasmo, el pleonasmo no es un error. El pleonasmo es una figura que se utiliza en la poesía para reiterar un cierto elemento. Aquí se trata de una deficiencia, de una redundancia, de una palabra repetida en forma inútil. Nunca se dice a base de, sino debemos emplear con base en. El uso de las preposiciones es complicado y con este ejemplo estoy cerrando la plática y los ejemplos. Es común que la gente diga un billete de a 100, de a 100, ¿por qué de a 100? En lugar de decir un billete de 100 pesos, no de a 100, sino de 100 pesos. A veces le quitamos preposiciones, a veces le ponemos preposiciones de manera que no es la tradicional, la ortodoxa, la más adecuada. ¿Correcto? Cierro hasta aquí la presentación, pero quedo a sus órdenes en este mismo momento para responder alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Es bienvenido, por supuesto. Escucho con mucha atención alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir al respecto. Antonio, damos unos segundos a que los participantes, si así lo consideran conveniente, formulen sus preguntas, sugerencias o comentarios. Y mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 12 de mayo a las 18 horas, reitero, estaremos abordando el tema técnicas de cobranza. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien. Pues siendo las 18 horas con 22 minutos del día 5 de mayo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.